¿Alguna vez te has preguntado por qué tu abuela sabía exactamente cómo asustarte para que te durmieras? No era solo intuición, ni una táctica inventada por ella. Lo que tu abuela te susurraba en la oscuridad, esa amenaza del cuco que vendría por ti si no cerrabas los ojos, tiene 500 años de antigüedad y viajó miles de kilómetros desde un continente que probablemente nunca visitó. El miedo que sentías cuando escuchabas ese nombre no era tuyo. Era heredado, transmitido generación tras generación, como una maldición que nadie puede romper. La historia comienza en la España medieval, mucho antes de que Colón siquiera soñara con cruzar el océano. Estamos hablando del siglo XIII, XIV, cuando la península ibérica era un lugar donde la superstición y el terror religioso se mezclaban con la vida cotidiana como el pan y el vino. Las madres castellanas no tenían tiempo para niños desobedientes. La vida era dura, brutal, y los críos tenían que aprender rápido a no salir de casa cuando caía la noche, a no alejarse del fuego, a no cuestionar cuando mamá decía que era hora de dormir. Pero los niños son niños en cualquier época, y las palabras dulces no siempre funcionaban. Entonces las madres recurrían a algo más efectivo: el miedo. El coco español no era como lo conocemos ahora. Era algo mucho más visceral, más conectado con la muerte misma. Algunos historiadores dicen que el nombre viene de coco, calavera en portugués, porque las madres literalmente usaban calaveras humanas para asustar a sus hijos. Imagínate eso, tu mamá guardando un cráneo en algún rincón de la casa, sacándolo cuando te portabas mal, sosteniéndolo frente a tu cara mientras te decía: mira lo que le pasa a los niños que no obedecen. No era metáfora, era real, tangible, algo que podías tocar con tus manitas temblorosas mientras llorabas y prometías ser bueno. En Portugal, las nodrizas cantaban canciones de cuna donde el bicho papao venía por los niños que lloraban demasiado, que no comían su sopa, que hacían enojar a sus padres. Y no era un monstruo abstracto de fantasía. Era algo que los adultos juraban haber visto, una sombra que rondaba las casas, que se llevaba a los niños malos y nunca los devolvía. Pero el origen es aún más oscuro y retorcido. Hay registros de que en algunas regiones de Castilla el cuco estaba vinculado con prácticas paganas precristianas que la Iglesia nunca logró eliminar del todo. Los campesinos hablaban de el hombre del saco, una entidad que literalmente cargaba un costal donde metía niños. No era un cuento para asustar. Había desapariciones reales de críos en pueblos pequeños durante la Edad Media, y cuando un niño se perdía en el bosque o era víctima de algún depredador humano, la comunidad no sabía cómo explicarlo sin volverse loca. Entonces lo atribuían al cuco, al hombre del saco, a esa cosa sin rostro que venía en la noche. Era más fácil creer en un monstruo que aceptar que a veces el mal tiene cara humana y vive en tu propio pueblo. Lo que hace al cuco español tan efectivo es que nunca tuvo una forma definida. No era un dragón con escamas que podías dibujar, ni un demonio con cuernos que los sacerdotes podían exorcizar. Era la oscuridad misma. Era el ruido que no podías explicar, la sombra que se movía cuando no debería moverse, la sensación de que algo te observaba desde el rincón más oscuro de tu habitación. Los adultos lo mantenían vago a propósito, porque un miedo sin forma es un miedo que se adapta, que crece con cada niño, que se vuelve personal. Tu cuco no era el mismo que el de tu hermano. El tuyo vivía exactamente donde tú tenías más miedo, bajo tu cama, en tu armario, detrás de la puerta que tu mamá dejaba entreabierta.
Cuando los conquistadores españoles se embarcaron hacia el Nuevo Mundo en el siglo XV y XVI, no trajeron solo espadas y Biblias, trajeron sus miedos, sus supersticiones, sus métodos de control. Las mujeres españolas que cruzaron el océano, las que se casaron con conquistadores y tuvieron hijos en tierras extrañas, necesitaban las mismas herramientas que sus madres y abuelas habían usado. ¿Cómo controlas a un niño en un territorio hostil donde el peligro real acecha en cada esquina? Le enseñas a temer algo peor que los peligros reales. Le enseñas que si no obedece, si se aleja demasiado, si hace ruido en la noche, el cuco vendrá por él. Y funcionó. Dios mío, ¿cómo funcionó? Lo que los españoles no sabían es que estaban trayendo su monstruo a un continente que ya tenía los suyos propios. Los pueblos indígenas de América tenían sus propias entidades oscuras, sus propios nombres para las cosas que acechan en la noche. Cuando estas dos corrientes de terror se encontraron, cuando el coco español se mezcló con las creencias mexicas, mayas, incas y de cientos de culturas más, algo mutó. El cuco encontró terreno fértil en América, un lugar donde la oscuridad es más oscura, donde los bosques son más densos, donde el silencio de la noche tiene un peso que en Europa nunca tuvo. Se alimentó de estos nuevos miedos, se adaptó, se fortaleció. La Iglesia católica, por supuesto, vio en el cuco una herramienta perfecta de control. Los curas no lo eliminaron, lo santificaron de alguna retorcida manera. En los sermones hablaban del demonio que venía por los niños pecadores, y aunque nunca lo llamaron cuco desde el púlpito, todos sabían de qué hablaban. Las madres mestizas, las indígenas convertidas, las esclavas africanas que cuidaban niños españoles, todas adoptaron el mismo cuento de terror, porque funcionaba en todos los idiomas, en todas las culturas. El cuco se volvió universal en América Latina, de una forma que nunca lo fue en Europa. Era el idioma común del miedo. Y aquí está lo que más me perturba de todo esto. El cuco sobrevivió 500 años porque nunca fue solo un cuento. Era y sigue siendo un reflejo de algo real. El peligro de la noche, la vulnerabilidad de la infancia, la certeza de que hay cosas en este mundo que quieren hacerte daño y contra las cuales no tienes defensa. Los adultos le pusieron nombre a ese miedo para poder manejarlo, para poder decirle a un niño: duerme tranquilo, está bajo tu cama, pero si no te mueves, no te verá. Es una forma retorcida de protección. Mejor que le temas al cuco imaginario que a los peligros reales que tus padres no pueden controlar. Pero en el proceso, creamos algo que tomó vida propia. Le dimos forma a la oscuridad, y ahora esa forma no se puede borrar. El año es 1519. Una niña española de 6 años llamada María está escondida en la bodega de un galeón que cruza el Atlántico. Lleva 3 semanas vomitando, 3 semanas escuchando los gemidos de los enfermos, 3 semanas sin ver el sol. Su madre, desesperada porque la niña no deja de llorar y está molestando a los otros pasajeros, se arrodilla junto a ella en la oscuridad y le susurra: «Cállate, o el coco te va a escuchar. Aquí en el barco no hay donde esconderse de él». La niña se calla inmediatamente, se cubre la boca con sus manitas sucias y no vuelve a hacer ruido en días. Ese momento, multiplicado por cientos de barcos y miles de niños, es como el cuco cruzó el océano. No vino en las bodegas de carga. Vino en las gargantas de las madres aterrorizadas que necesitaban silencio, obediencia, control en medio del caos. Cuando los primeros colonos llegaron a México, a Perú, a lo que hoy es Colombia y Argentina, se encontraron con algo que no esperaban.
Los pueblos indígenas ya tenían sus propias versiones del terror nocturno. Los mexicas hablaban del Tlacatecolotl, un hombre búho que devoraba niños en la oscuridad. Los mayas conocían al Ixtabay, una entidad que seducía y asesinaba a los hombres, pero que también se llevaba a los críos que se alejaban de sus casas. En los Andes, los incas advertían sobre el Pixtaco, un ser que robaba la grasa de los cuerpos, especialmente de los niños. Estas no eran historias importadas, eran miedos nativos, ancestrales, tan viejos como las civilizaciones mismas. Y cuando el cuco español se encontró con estos monstruos americanos, no los reemplazó. Se fusionó con ellos, los absorbió, se volvió más fuerte. Lo que pasó en los siguientes 100 años fue una mezcla cultural del terror. Las mujeres indígenas que fueron forzadas a criar niños españoles, que trabajaban como nodrizas y sirvientas, escuchaban a las madres europeas hablar del coco. Pero ellas ya conocían ese miedo con otro nombre, otra forma. Entonces empezaron a mezclar las historias. Le contaban a los niños mestizos sobre un ser que tenía las características del coco español, pero los poderes y la crueldad de sus propios monstruos ancestrales. El cuco americano empezó a tener garras como el Tlacatecolotl, a aparecer en los caminos como el Pistaco, a susurrar como el Ixtabay. Se volvió híbrido, más complejo, más aterrador, porque combinaba los miedos de dos mundos. Pero la verdadera transformación vino con la llegada de los esclavos africanos. Esto es algo que casi nadie habla cuando se menciona el cuco, pero es fundamental para entender su poder en América Latina. Los africanos traídos en cadenas desde distintas regiones del continente negro también cargaban sus propias leyendas de terror. Conocían al Sasabonsam, una criatura vampírica que colgaba de los árboles esperando a sus víctimas. Hablaban del Adce, un ser que podía tomar forma humana, pero que en realidad era un mosquito gigante que chupaba la sangre de los niños mientras dormían. Cuando estas creencias africanas se mezclaron con el coco español y los monstruos indígenas, el cuco latinoamericano se completó. Ahora no solo era una amenaza vaga en la oscuridad, tenía dientes, tenía sed de sangre, tenía la capacidad de transformarse. Hay documentos coloniales que registran esta mezcla de terrores. En 1643, un cura jesuita en Nueva España escribió en su diario sobre las dificultades de evangelizar a los indígenas, porque siguen aferrándose a sus demonios antiguos, mezclándolos con nuestras enseñanzas de formas blasfemas. Lo que el cura no entendía es que no era blasfemia, era supervivencia. Las madres indígenas y africanas usaban el miedo de la misma forma que las españolas, para mantener a sus hijos vivos en un mundo hostil. Si mezclar al coco con sus propios monstruos hacía que los niños obedecieran, que no salieran de noche cuando los conquistadores borrachos rondaban las calles, que no se adentraran en territorios peligrosos, entonces que así fuera. El cuco se convirtió en una herramienta de protección maternal que trascendía razas y culturas. Lo fascinante es que el cuco en América se volvió más democrático que en Europa. En España, el coco era principalmente un problema de las clases bajas, de los campesinos supersticiosos. La nobleza española no recurría a estos cuentos primitivos para controlar a sus hijos. Pero en América, donde todo el sistema social estaba revuelto, donde una mujer indígena podía estar criando al hijo de un encomendero español, el cuco se filtró en todas las clases. Los niños criollos crecían escuchando las mismas historias de terror que los niños mestizos e indígenas. Una nodriza africana asustaba por igual al hijo del virrey
y al hijo del herrero. El cuco se volvió el gran igualador. En la oscuridad, todos los niños eran igualmente vulnerables, igualmente aterrorizados. Pero hay algo más oscuro en esta historia que necesito contarles. El cuco en América no solo se alimentó de leyendas, se alimentó de tragedias reales. Durante la conquista y la colonización, miles de niños desaparecieron. Algunos murieron de enfermedades, otros fueron vendidos, algunos simplemente se perdieron en el caos. Cuando una madre indígena perdía a su hijo y no encontraba el cuerpo, ¿qué podía hacer excepto creer que se lo había llevado el cuco? Era más fácil, más soportable que imaginar las alternativas reales. El cuco se convirtió en una explicación, una forma de cerrar heridas que nunca sanarían. Y con cada niño desaparecido que se le atribuía, el monstruo se volvía más real, más poderoso en el imaginario colectivo. En 1730 hay un registro en los archivos de la Inquisición en Lima de una mujer acusada de brujería porque supuestamente convocaba al cucuy para llevarse a los niños que no rezaban. El caso es perturbador, porque varios padres testificaron que sus hijos habían visto a una figura oscura cerca de sus casas después de que la mujer los maldijera. La Inquisición la torturó hasta que confesó. La quemaron en la plaza pública. Pero lo interesante no es si era culpable o no. Lo interesante es que para esa época, apenas 200 años después de la conquista, el cuco ya estaba tan arraigado en la sociedad colonial que la Inquisición misma lo reconocía como una entidad real. No era solo un cuento para niños, era parte oficial del catálogo de horrores que la Iglesia combatía. El viaje del cuco por América no terminó con la colonia. Siguió evolucionando, siguió adaptándose. Cuando las repúblicas se independizaron en el siglo XIX, cuando las fronteras se dibujaron y cada país empezó a forjar su propia identidad, el cuco se nacionalizó. Ya no era solo el coco español, ahora era mexicano, argentino, colombiano, brasileño. Cada país le dio su acento, su sabor local, sus particularidades. Pero en el fondo, seguía siendo la misma criatura que cruzó el Atlántico en las gargantas de madres desesperadas hace 500 años. Solo que ahora era más fuerte, más arraigado, más imposible de matar, porque ya no pertenecía a una cultura. Pertenecía a todas. Cuando tenía 7 años, mi primo de Argentina vino a visitarnos a México. Una noche, mientras nos preparábamos para dormir, mi abuela nos amenazó con que vendría el cucuy si no nos callábamos. Mi primo me miró confundido y susurró: ¿El cucuy? Nosotros le decimos el cuco. Nos reímos pensando que era gracioso que tuviéramos nombres diferentes para lo mismo. Pero esa risa se nos congeló cuando mi abuela nos cortó en seco. Llámenlo como quieran, morros. Esa cosa tiene 1000 nombres, pero siempre es la misma pesadilla. Nunca olvidé esas palabras, y ahora entiendo que mi abuela sabía algo que nosotros, en nuestra inocencia, no podíamos comprender. El cuco es una entidad que se adapta, que cambia de nombre y forma según el país, pero que en esencia sigue siendo el mismo depredador nocturno, esperando en las sombras. En México, el cucuy es el nombre más común, aunque dependiendo de la región, también se le conoce como el viejo del costal o el robachicos. El cucuy mexicano tiene características específicas que lo hacen particularmente aterrador. No solo vive bajo la cama o en el closet, sale por las calles en las noches oscuras, arrastrando un costal manchado de sangre, donde mete a los niños desobedientes. Los abuelos mexicanos describen al cucuy como un hombre viejo, jorobado, con ropa raída y un olor putrefacto que anuncia su llegada.
Dicen que puedes escuchar el roce del costal contra el pavimento cuando se acerca, un sonido rasposo que hace que los perros enmudezcan y las madres corran a cerrar las puertas. Lo más perturbador es que el cucuy mexicano no es silencioso, silba, un silbido agudo, desafinado, que se acerca cada vez más hasta que de repente se detiene justo frente a tu ventana. En Centroamérica, particularmente en Guatemala, El Salvador y Honduras, la versión dominante es el viejo del saco, o simplemente el saco. Aquí la leyenda toma un giro más oscuro y específico. El viejo del saco no solo asusta a los niños, los vende. Se cuenta que los mete en su costal y los lleva a lugares remotos donde los vende a gente sin escrúpulos. Esta variante tiene raíces en tragedias históricas reales. Durante las guerras civiles centroamericanas, miles de niños desaparecieron. Muchos fueron secuestrados para adopciones ilegales o tráfico humano. El viejo del saco dejó de ser solo un cuento y se convirtió en una explicación aterradora para desapariciones que realmente sucedían. Las madres centroamericanas no amenazaban con el saco solo para asustar. Lo hacían porque el peligro era real, tangible, y ponerle un nombre monstruoso a ese peligro era la única forma de procesarlo. En Colombia y Venezuela, el cuco toma características más fantasmales. Aquí se le describe como una sombra sin forma definida, algo que se desliza por las paredes y puede pasar por debajo de las puertas. Los niños colombianos crecen con la advertencia de que el cuco puede escuchar todo lo que dices, especialmente las mentiras y las malas palabras. Esta versión es particularmente psicológica. No es tanto la amenaza física lo que aterroriza, sino la idea de que estás siendo constantemente vigilado, juzgado por una presencia invisible que espera el momento de tu peor comportamiento para atacar. Mi tía de Bogotá me contó que cuando era niña, su madre le decía que el cuco anotaba en un libro negro cada vez que ella desobedecía, y que cuando el libro se llenaba, vendría por ella. Esa imagen del cuco como un registrador de pecados infantiles es una mezcla perfecta entre el catolicismo colonial y el terror folclórico. En Brasil, el bicho papao es quizás una de las versiones más aterradoras visualmente. Los brasileños lo describen como una criatura peluda, enorme, con garras largas y ojos rojos que brillan en la oscuridad. A diferencia del cucuy mexicano que viene de afuera, el bicho papao vive dentro de tu casa, en el armario, debajo de la cama, en el espacio oscuro detrás de la puerta del baño. Las canciones de cuna brasileñas son explícitas en su violencia. Duerme, niño, duerme ya, que el bicho papao te comerá. No hay sutileza, no hay metáforas. La amenaza es directa. Si no duermes, serás devorado. Los niños brasileños desarrollan rituales elaborados antes de dormir. Revisar bajo la cama, abrir el armario, dejar una luz encendida, porque el bicho papao es paciente y espera que bajes la guardia. En Argentina y Uruguay, el cuco mantiene su nombre español más puro, pero adquiere matices rioplatenses. Aquí el cuco es descrito como un ser que puede tomar la forma de lo que más te asusta. Para un niño puede ser un extraño con cara desfigurada, para otro puede ser un perro rabioso, para otro simplemente una oscuridad viviente que se arrastra. Esta adaptabilidad hace al cuco rioplatense particularmente efectivo. Cada niño tiene su propia versión personalizada del terror. Las abuelas argentinas son maestras en usar el cuco como herramienta pedagógica. Si no te comes la comida, viene el cuco y te lleva donde los nenes no comen nunca más. Es control a través del miedo existencial.
la amenaza de ser arrancado de todo lo que conoces y amas. En Chile, el cuco comparte espacio con otra criatura llamada el trauco, pero la versión chilena del cuco es particularmente asociada con el castigo por mentir. Los padres chilenos amenazan a sus hijos con que el cuco puede oler las mentiras, que viene específicamente por los niños que no dicen la verdad. Hay algo perverso en esto. Convierte al cuco en un aliado moral de los padres, en un ejecutor de la justicia doméstica. Los niños chilenos aprenden rápido que pueden escapar del castigo de sus padres, pero nunca del cuco que conoce sus secretos y espera en la oscuridad. En Perú y Ecuador, el cuco se mezcla con entidades andinas ancestrales y se convierte en algo híbrido. Aquí el cuco puede aparecer como un hombre viejo que toca tu puerta en la noche, o como un animal deforme que araña las ventanas. La versión andina del cuco tiene un elemento adicional. Puede llevarte no solo físicamente, sino espiritualmente. Las madres quechuas y aymaras hablan de niños que el cuco tocó y que nunca volvieron a ser los mismos, niños que quedaron mudos, o que empezaron a tener pesadillas constantes, o que desarrollaron miedo a la oscuridad tan intenso que no podían funcionar. El cuco andino no solo roba cuerpos, roba almas. Lo que une a todas estas versiones, desde México hasta Argentina, desde Brasil hasta Perú, es la certeza absoluta. No importa cómo se llame o qué forma tome en cada país. Lo que importa es que millones de niños latinoamericanos crecimos con la convicción de que algo real habitaba en nuestra habitación, algo que nuestros padres y abuelos conocían y temían, algo contra lo cual no había defensa, excepto la obediencia y el silencio. El cuco tiene 1000 nombres, 1000 rostros, pero solo una función: recordarnos que la oscuridad siempre gana, que los niños somos vulnerables y que hay miedos que nunca, nunca nos abandonan. Déjame contarte algo que me dijo una psicóloga infantil cuando le pregunté sobre el cuco. Me miró con una mezcla de fascinación y horror y me dijo: el cuco es el arma psicológica perfecta porque ataca en el momento exacto del desarrollo cerebral, cuando un niño no puede defenderse de él. Esa frase me persiguió durante semanas. ¿Qué quiso decir con eso? Resulta que el cerebro de un niño entre los 2 y los 7 años está en una etapa donde no puede distinguir completamente entre lo real y lo imaginario. Para un adulto, saber que algo es inventado lo hace menos aterrador. Para un niño de 5 años, esa distinción no existe. Si mamá dice que el cuco es real, entonces es real. Si abuela jura que se lleva a los niños malos, entonces eso es un hecho científico en la mente del niño. No hay forma de convencerlo de lo contrario, porque su cerebro literalmente no tiene las herramientas cognitivas para procesar la diferencia entre amenaza real e imaginaria. Pero va más allá. Los niños entre los 3 y los 8 años experimentan lo que los psicólogos llaman pensamiento mágico. Es la etapa donde creen que sus pensamientos pueden influir en la realidad, donde piensan que si desean algo muy fuerte, puede pasar, donde los monstruos bajo la cama son tan reales como la mesa de la cocina. Durante esta fase, el cuco no es una metáfora. Es una entidad física que existe en su mundo con la misma certeza que su mamá o su perro. Cuando un padre usa al cuco como amenaza durante esta etapa crítica del desarrollo, no está contando un cuento de hadas. Está insertando un depredador real en el universo del niño. Un depredador que el niño procesará como amenaza genuina de vida o muerte. El corazón se acelera, las palmas sudan, el cortisol inunda el sistema. El cuerpo del niño responde al cuco exactamente como respondería a un león
suelto en su habitación. La amígdala, esa parte primitiva del cerebro que procesa el miedo, está completamente desarrollada en los niños pequeños. De hecho, está hiperdesarrollada en comparación con la corteza prefrontal, la parte que regula las emociones y procesa la lógica. Esto significa que los niños sienten el miedo de forma más intensa que los adultos, pero tienen menos capacidad para racionalizarlo o controlarlo. Cuando un niño escucha sobre el cuco, su amígdala se enciende como un árbol de Navidad, disparando todas las alarmas de supervivencia. Pero su corteza prefrontal, que debería decirle «tranquilo, es solo un cuento», apenas está empezando a desarrollarse y no puede cumplir esa función. El resultado es un terror puro, sin filtros, sin la capacidad de autocalmarse o razonar. Es por eso que los niños pueden llorar hasta vomitar cuando tienen miedo del cuco, porque para su cerebro la amenaza es absolutamente real. Y aquí está lo verdaderamente perturbador. El cerebro infantil está programado evolutivamente para temer ciertas cosas específicas. Los niños tienen miedo innato a la oscuridad, a los depredadores, a estar solos, a los ruidos extraños en la noche. No necesitan aprender estos miedos, vienen de fábrica. Son instintos de supervivencia que heredamos de nuestros ancestros primates que vivían en árboles rodeados de cosas que querían comérselos. El cuco explota exactamente esos miedos primitivos. Es un depredador que acecha en la oscuridad, que hace ruidos extraños, que viene cuando estás solo. Es como si alguien hubiera diseñado científicamente el monstruo perfecto para aterrorizar a un cerebro infantil. Cada característica del cuco presiona un botón evolutivo diferente en el sistema de alarma del niño. Los estudios sobre trauma infantil muestran algo escalofriante. El miedo intenso y repetido durante la niñez puede alterar permanentemente la estructura del cerebro. Niños que crecieron con amenazas constantes del cuco muestran patrones similares a los de niños que sufrieron abuso o negligencia. La amígdala se vuelve hiperactiva, la corteza prefrontal no se desarrolla completamente, el sistema de respuesta al estrés queda desregulado. Estamos hablando de cambios físicos, medibles, en la arquitectura cerebral. No es solo, el niño tuvo miedo y lo superó. Es, el niño tuvo miedo y su cerebro se reconfiguró para vivir en un estado de alerta constante. Adultos que fueron aterrorizados con el cuco en su infancia reportan tasas más altas de ansiedad, insomnio y miedo irracional a la oscuridad, incluso décadas después. El cuco no se queda en la infancia, se graba en el cableado neuronal. Pero hay otro elemento psicológico que hace al cuco particularmente efectivo: la traición de la confianza. Los niños confían en sus padres de forma absoluta. Mamá y papá son los protectores, los que mantienen al mundo seguro. Cuando esos mismos protectores son los que introducen al cuco en la vida del niño, cuando son ellos quienes dicen «te va a llevar si no obedeces», se crea una paradoja psicológica devastadora. El niño necesita a sus padres para sentirse seguro del cuco, pero son esos mismos padres los que validan la existencia del monstruo. Es un doble vínculo del que no hay escape. El niño no puede acudir a nadie por protección, porque los únicos que podrían protegerlo son los que crearon la amenaza. Esto genera un tipo de ansiedad particular que los psicólogos llaman desamparo aprendido. La sensación de que no hay nada que puedas hacer para estar seguro. La doctora Elena Márquez, una psiquiatra infantil con 30 años de experiencia, me dijo algo que no puedo olvidar. He tenido pacientes adultos con fobias severas, ataques de pánico, trastornos de ansiedad, y cuando rastreamos el origen,
Muchas veces llegamos al cuco, no al abuso físico, no a un accidente traumático, al cuco, a esa figura que sus padres usaron para controlarlos cuando tenían años. Me explicó que el problema no es el miedo en sí mismo. Los niños necesitan aprender a tener miedo de cosas genuinamente peligrosas. El problema es que el cuco enseña un tipo de miedo irracional, incontrolable, que no se puede resolver. No puedes negociar con el cuco, no puedes esconderte de él, no puedes hacer nada excepto obedecer ciegamente y esperar que eso sea suficiente. Ese tipo de miedo paraliza, no protege. Y aquí está lo más retorcido. El cuco funciona tan bien que los padres lo siguen usando generación tras generación, incluso cuando muchos de ellos recuerdan el terror que les causó en su propia infancia. Es como una adicción psicológica transgeneracional. Los padres saben que es efectivo, que un simple «viene el cuco» puede hacer que un niño obedezca inmediatamente. El alivio instantáneo de tener control sobre un niño difícil es tan poderoso que supera cualquier recuerdo del daño que les causó a ellos mismos. Es un ciclo de trauma que se perpetúa porque nadie quiere admitir que estamos torturando psicológicamente a nuestros hijos en nombre de la disciplina. Preferimos llamarlo tradición o parte de nuestra cultura, en lugar de reconocer que estamos usando el miedo como herramienta de control, de la misma forma que nuestros abuelos lo hicieron con nosotros. Antes de empezar con esta parte, necesito que entiendas algo. Lo que vas a escuchar ahora no son leyendas urbanas, ni cuentos que alguien inventó para asustar. Son testimonios de gente real, adultos que vivieron experiencias en su infancia que nunca pudieron explicar, que nunca superaron del todo. Algunos me dieron permiso de compartir sus historias usando sus nombres reales. Otros me pidieron anonimato porque todavía sienten vergüenza, porque todavía les da miedo que algo los escuche si hablan demasiado. No te voy a mentir, después de recopilar estos testimonios, hay noches en las que yo mismo reviso bajo mi cama antes de dormir. Y tengo 32 años. Roberto, 45 años, de Guadalajara, me contó esto por teléfono a las 3 de la mañana, porque dijo que solo podía hablar de ello cuando su familia dormía. Cuando tenía 6 años, en 1986, vivía con sus abuelos en una casa vieja del centro. Una noche escuchó el sonido que su abuela siempre le había advertido, un raspar lento contra su ventana, como uñas largas sobre el vidrio. Roberto me juró que no se atrevió a mirar, que se quedó paralizado bajo las cobijas, sintiendo cómo algo presionaba el vidrio desde afuera, haciendo que crujiera lentamente. El raspar duró 20 minutos. Él los contó, segundo por segundo, aguantando la respiración. A la mañana siguiente encontraron marcas en el vidrio, arañazos profundos en un patrón que su abuelo no pudo explicar. La ventana estaba en un segundo piso, sin balcón, sin forma de que alguien pudiera alcanzarla desde afuera. Su familia se mudó 3 semanas después. Roberto me dijo algo que me heló la sangre. Nunca volví a dormir tranquilo, 40 años después, y sigo esperando escuchar ese sonido otra vez. María Elena de Buenos Aires tenía 8 años en 1993, cuando juró haber visto al cuco. Me lo contó mientras lloraba, algo que dijo que nunca había hecho frente a nadie, ni siquiera frente a su terapeuta. Su madre la amenazaba constantemente con que el cuco vendría por ella si seguía portándose mal. Una noche, después de una pelea particularmente fuerte con su mamá, María se despertó a las 2 de la madrugada y lo vio. Estaba parado en la esquina de su habitación,
una figura oscura, alta, con una postura encorvada que la hacía parecer más grande de lo que era. María me describió sus ojos. No eran rojos como en los cuentos. Eran vacíos, completamente negros, pero de alguna forma me miraban directamente. Se quedó ahí durante horas, inmóvil, observándola. María no podía moverse, no podía gritar. Solo podía mirar de vuelta mientras sentía que algo frío le apretaba el pecho. Cuando amaneció, la figura se desvaneció lentamente, como humo. María enfermó gravemente esa semana, fiebre alta que los médicos no pudieron explicar, delirios donde repetía, «No me lleves, no me lleves». Hasta el día de hoy tiene 40 años y no puede dormir con las luces apagadas. Pero no todos los testimonios son de avistamientos directos. Algunos son peores porque quedaron sin resolver, porque alguien realmente desapareció. En San Salvador, en 1998, un niño de 5 años llamado Carlitos desapareció de su casa en medio de la noche. Su hermana mayor, Sofía, me contactó hace 2 años para contarme lo que realmente pasó esa noche. Ella tenía 9 años cuando sucedió. Escuchó a Carlitos gritar en su habitación, un grito ahogado que se cortó abruptamente. Cuando corrió a ver qué pasaba, la ventana estaba abierta de par en par, a pesar de que su mamá la había cerrado con llave. La cama de Carlitos estaba vacía, pero había marcas de arrastre en el piso, como si algo lo hubiera jalado hacia la ventana. La policía lo buscó durante meses, nunca encontraron nada. Pero Sofía me contó algo que nunca le dijo a los investigadores, porque sabía que no le creerían. La noche anterior, su abuela había amenazado a Carlitos con el viejo del saco, porque no quería comer. Le dijo exactamente, «Si no te acabas la comida, esta noche viene por vos». Sofía todavía se pregunta si fue coincidencia o si algo escuchó esa amenaza y decidió cobrarla. El caso más perturbador que documenté fue el de una familia completa en Monterrey. En el año 2006, los 3 hijos de la familia Hernández, de 6, 8 y 10 años, empezaron a tener la misma pesadilla al mismo tiempo. Los 3 despertaban gritando la misma descripción. Un hombre viejo con un costal esperaba al pie de sus camas, contando en voz baja. 1, 2, 3, decía, y cada noche avanzaba un número. Los padres lo atribuyeron a que se estaban sugestionando entre ellos hasta que las cosas se pusieron físicas. El hijo menor apareció con moretones en los tobillos, marcas que parecían dedos apretando. El hijo de en medio despertó con la pijama rasgada. La hija mayor fue encontrada una madrugada parada frente a la puerta de entrada de la casa, dormida, con lodo en los pies, a pesar de que no había salido. Los padres finalmente contactaron a un sacerdote, quien se negó a bendecir la casa después de entrar. Dijo que sintió algo esperando. La familia se mudó inmediatamente, dejando todo. Hablé con el hijo menor, que ahora tiene 24 años. Me dijo, llegó hasta 7. Nunca supe qué hubiera pasado si llegaba a 10. Hay docenas de casos más. Testimonios de toda América Latina de adultos que juran que el cuco no fue un cuento en su infancia. Algunos vieron sombras, otros escucharon susurros. Algunos tienen cicatrices que no pueden explicar. Lo que todos comparten es la certeza absoluta de que algo estuvo ahí, algo real que los acechó en su niñez y que nunca los abandonó del todo. Los psicólogos dirán que son falsos recuerdos, traumas procesados de formas extrañas, parálisis del sueño. Y quizás tengan razón, quizás todo es explicable. Pero entonces pienso en Roberto todavía esperando escuchar ese raspar después de 40 años. Pienso en María Elena, que sigue durmiendo con las luces encendidas.
Pienso en Sofía, buscando a su hermano en cada rostro desconocido. Pienso en esos niños que llegaron a contar hasta 7. Y me pregunto, ¿qué pasa si no es solo trauma? ¿Qué pasa si hay algo en la oscuridad que realmente responde cuando lo invocamos, cuando le damos nombre, cuando lo usamos para asustar a nuestros niños? ¿Qué pasa si el cuco empezó siendo solo un cuento, pero 500 años de miedo acumulado, 500 años de niños aterrorizados, creyendo en él con cada fibra de su ser, le dieron forma? ¿Qué pasa si lo creamos nosotros mismos y ahora ya no podemos deshacerlo? Esta noche, cuando apagues las luces y te acuestes en tu cama, vas a pensar en esto. Vas a recordar estos testimonios, vas a sentir ese pequeño cosquilleo de miedo primitivo que todos cargamos desde la infancia. Y quizás, solo quizás, vas a revisar bajo tu cama. No porque seas un niño asustado, sino porque en el fondo, en esa parte de tu cerebro que nunca creció del todo, sabes que el cuco nunca fue solo un cuento. Fue una advertencia, y nosotros nunca aprendimos a escuchar.